Escritora Sandra Becerra Novoa, presentando su más reciente obra, Obsidiana, una flecha en el tiempo. Sandra Becerra Novoa, de 1982 a 1984, fue coordinadora de talleres y profesora en la Casa de Cultura en Tehuantepec, Oaxaca. En 1991 fue organizadora general del Festival Otoño Cultural en Progreso de Obregón, Hidalgo. De 1986 a 1987 fue profesora de teatro y literatura infantil en el Instituto Moyocoyani en Tulancingo, Hidalgo. En 2006 fue directora del comité organizador de la primera muestra nacional gastronómica de carne de borrego, El Cordero es más que barbacoa, en Expo Tulancingo 2006. De 2007 a 2009 fue directora de la Casa de Cultura de Tulancingo, Hidalgo. De 2007 a 2009 fue directora del proyecto propio La Floresta Florece, que incluye los tradicionales jueves de danzón, decretados y que obtuvieron una mención honorífica a nivel Latinoamérica, que fue entregada en la Ciudad de México el 30 de octubre de 2008 dentro del programa Ciudades Activas, Ciudades Saludables, los viernes bohemios, sábados de juventud, domingos familiares y tardeadas dominicales. Ha escrito poesía, cuento infantil, guiones de teatro, leyendas basadas en investigación, relatos históricos y novela. Buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy contento de tenerte aquí. Ella es una gran escritora. Esperemos que les guste. Y Sandra, el tiempo es todo tuyo. Coméntanos de qué trata, qué te llevó a hacer esta investigación y qué te armó de valor para escribir. Sí, mira, en realidad a mí, cuando llegué aquí a Tulancingo hace 25 años, quise saber la historia porque me gusta la historia y dije, pues voy a vivir aquí un tiempo, entonces voy a conocer la historia de aquí. Y fui a la biblioteca, que es el lugar donde podríamos encontrar los libros que nos hablaran de eso, y no había más que 3 o 4 libritos y casi todos decían lo mismo. Eran muy recientes. Entonces me dediqué a platicar con personas antiguas, les agradezco mucho en el alma todo lo que me contaron, casi todos ya no están entre nosotros, y empecé a tener más curiosidad y empecé a buscar libros ya a nivel estado que me hablaran de este maravilloso estado que me encanta. Y así fue como empecé, sin darme cuenta, a ver que este lugar fue tan antiguo que encontré un libro de 13,000 años, 11,000 antes de Cristo, más los 2,000 después de Cristo, son 13,000 años, y aquí hubo una cultura que no sabría, todavía no se sabe quiénes fueron, pero fueron los primeros pobladores de aquí y dejaron huellas. Desgraciadamente, por el desconocimiento de las huellas que nos dejaron y por ignorancia o falta de autoridad, han desaparecido la mayoría. Pero esa piedra que está en la entrada frente a la pirámide de Huacalcalco tiene un significado. Eso nos dice que esa cultura fue una cultura solar, que el primer dios que tuvo esa gente que vivió hace 13,000 años, esa gente tenía un dios y era el sol, y una diosa y era la luna. ¿Por qué? Porque siempre debe haber el masculino y el femenino, si no, no se da la creación. Entonces han ido destruyendo las pinturas rupestres. Hay una piedra maravillosa que yo cuando llegué casi lloré de la emoción, porque encuentro que las paredes de la cueva, una piedra
grandísima, y que en las paredes de la cueva hay muchas manitas señalando algo. Empecé a investigar y arqueólogos que han trabajado aquí o en otras partes del estado o en otras partes de México o del mundo descubren que ese era un lugar de nacimientos, una cueva que hay en Huapalcalco, que ya está totalmente rayoneada y rayada y perdida. Y ahí se daba a luz, las mujeres daban a luz y daban fácilmente, porque en esa piedra grandota solo se agarraba de arriba y el bebé salía. Y ahora nos acuestan y entonces pues casi a todo el mundo le hacen cesárea porque de plano, porque nos como acostada, pues si estuviéramos paradas rápido. Y ahí estaban las huellas de sangre de los niños que habían nacido en esa cueva. Ya desaparecido todo, perdido por falta de conocimiento de las autoridades y de la gente. Hay que leer mucho. Entonces empecé y dije, quiero saber la historia de Tulancingo. Y empecé a buscar y a buscar y a buscar. Libros había pocos, pero me fui a Pachuca, me fui a otras bibliotecas, a Puebla, a Querétaro. No encontré gran cosa, pero sí encontré algo. Y leí durante 15 años de mi vida alrededor de 50 libros. Algunos decían cosas muy similares, por lo tanto, pues no era novedad, pero era importante conocer todos los puntos de vista de los diferentes escritores durante tanto tiempo. Si este libro nadie me contradice que no es verdad, somos una civilización más antigua que los egipcios, que tienen 6,000 años apenas, que los chinos, que tienen 5,000, que los judíos, que tienen 6,000. Aquí, 13,000 años, ya había gente pensante que sabía lo que hacía. Eso es maravilloso y quise compartirlo. Por eso es que empecé a buscar y a buscar en México, en Querétaro, en Puebla, en diferentes lugares, a ver si encontraba libros. Y sí encontré algunos libros, otros de tulancinguenses, pues no muchos, pero hidalguenses también varios, y entonces saqué conclusiones, y el libro aparte es muy accesible porque tiene muchas imágenes. De las 200 páginas que tiene el libro, tamaño carta con letra grande para que no se puedan poner ni siquiera sus lentes, entonces está lleno de imágenes, fotografías que busqué, y las que más me gustaron a mí o que me decían algún mensaje, a lo mejor no a la vista de todos. Por ejemplo, encontré un entierro radial y solamente aquí en Tulancingo se han encontrado 2 entierros radiales. Y yo viví muchos años en Oaxaca, en Tehuantepec, Oaxaca. Y cuando iba yo a las zonas arqueológicas, encontré un entierro radial. Pero el entierro de Oaxaca era con figuritas máximo 10 centímetros de largas y eran de barro. Aquí, los 2 entierros radiales que se han encontrado en Tulancingo fueron de personas que vivieron en un cierto tiempo. O sea, se encontraron los huesos. ¿Y saben qué pasó? Los echaron a la basura.
Los echaron a la basura cuando teníamos la oportunidad de, con el carbono 14, saber la antigüedad de esos huesos. ¿Qué era un entierro radial? Era cuando se moría un cacique, un rey, y siempre lo enterraban viendo hacia donde sale el sol, porque él tenía que ser el primero que viera por donde salía el sol. Y a su alrededor, como si fuera un reloj, ponían todas las manecillas. O sea, en total eran 12 personas las que se enterraban en ese entierro en forma de círculo. Por eso se llama entierro radial. El de Oaxaca era de figuritas de 10 centímetros y de barro. Aquí habían sido personas de verdad. Y ni siquiera podemos, únicamente viendo las fotos que logré conseguir, pero leí 50 libros para escribir ese. Todo está documentado. Tengo, por ejemplo, el primer español que gobernó como alcalde, como jefe de gobierno, Tulancingo, en 1575. Y tengo hasta el último, que es el actual presidente municipal. Imagínate, hay como 100 ahí. Demasiada historia en un libro. Sí, hay que irlo leyendo poco a poco para empaparnos de esa historia mágica. Mira, hoy estaba escuchando yo, anoche, hablando de la historia. No sé por qué, bueno, tal vez por la misma pandemia, que ahora tenemos más tiempo y vemos a lo mejor, o leemos libros, o vemos otros tipos de programas. Ayer se habló de los pueblos antiguos. Los españoles no le ganaron a Cuauhtémoc ni a Moctezuma. Simple y sencillamente los traicionaron los demás pueblos que vivieron aquí. Y hoy, en la mañana, en la NQ de Pachuca, el licenciado habló de eso y dijo eso. Los aztecas perdieron porque los traicionaron los demás pueblos. ¿Por qué? Porque eran los jefes, eran los que mandaban. Entonces, pues no querían tener y les salió peor. Y toda la historia y todas las cosas valiosas se las llevaron a Europa. Ahora vemos que los códices están en Francia, están en España, están hasta en el Vaticano. Como el penacho de Moctezuma. Y aparte, eso pues es algo tal vez un poco menos importante que un códice, pero los códices en que yo hago mención están en Europa, todos se lo llevaron. Entonces, imagínate, es increíble lo que se perdió. Y mira, simple y sencillamente, una vez, no voy a decir con quién, pero tuve una pequeña discusión con un personaje muy importante del estado de Hidalgo, y me decía que eran ignorantes los nativos de aquí cuando llegaron los españoles. Nada más hay una cosa, que estudie, por favor, este señor, que estudie que se hacían coronas no como las hacían en Europa. Allá le ponían más plata que oro, porque ni había. Aquí era casi puro oro, y hacían unas joyas y unas cosas increíbles aquí, que no manejaban los metales. Pues claro que los sabían manejar, y no, es que eran ignorantes.
No es cierto, sabían más que los de allá. Perdieron porque los traicionaron y porque muchos de los pueblos esperan hasta ahorita, 500 años después, hasta ahorita, y están esperando el regreso de Quetzalcóatl. Y de eso hablo en otro libro mío, que son el de las profecías. Ahí vienen las profecías de los Hopi, que es un pueblo nativo de lo que antes era México y que hoy es Arizona y que pues ahora es propiedad de Estados Unidos. Después vienen las profecías de los mayas, las profecías de Nostradamus, las profecías de San Malaquías, un obispo irlandés que vivió hace más de 1000 años. Y todos dicen lo mismo. Esperamos el regreso de alguien que fue un Dios muy importante, aunque se llame, según el lugar, de diferentes nombres. Pero es el mismo. Y lo estamos esperando. Y por eso cayó. Y la misma Biblia nos anuncia el regreso de Jesús en cierta fecha a la cual cada día nos acercamos más. ¡Qué miedo! Pues sí, qué miedo, pero tenemos que cuidar nuestro planeta. Ese es el mensaje tal vez de fondo, porque lo hemos ido descuidando de tal forma que se cortan bosques. Cuando yo llegué aquí, hace 25 años apenas, por Dios, todavía eran bosques en donde están las antenas, que nos pasaron por primera vez los Juegos Olímpicos del 68 en vivo, y que ya empezaban desde el anterior, que fue los de Tokio, Japón, los del 64. Y ahora fui el otro día a ese bosque hermoso donde están las antenas, ya que casi no sirven para nada, por puras casitas horribles, feas. Bueno, increíble. Ya no hay bosques. Y al no haber vegetación, nos estamos terminando el agua. Y ya nos debe de quedar bien claro que los de Marte, los marcianos, pues, los de Marte vinieron a la Tierra porque era el planeta azul. Para ellos era el planeta azul porque tenía mucha agua. Y ellos, ya no hay vida en Marte porque se acabó el agua. Y eso que estaban más lejos del Sol. Ahora nosotros que estamos más cerca del Sol, pues hasta más pronto se puede acabar. Ya tenemos que ponernos las pilas, como se dice vulgarmente, y cuidar el agua. Y cuidar mucho, porque si no, llegan cosas tristemente. ¿Quién sabe por qué? Yo no digo que es castigo de Dios ni nada de esas cosas, pero simple y sencillamente, si no cuidamos este planeta, que es el único que tenemos, porque ya el que sigue es Marte, y Marte no tiene agua. Y por acá es Mercurio, y Mercurio es fuego. Es fuego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos a Venus. Bueno, quién sabe qué tan grande sea. No creo que quepamos casi los 800 millones. Bueno, con esta pandemia va a bajar un poco la población, pero ya también estamos, pues, queriendo que
pase algo que la pare, porque sí está feo, pero nosotros hemos provocado, por desgracia, y por desconocimiento e ignorancia, muchas de las cosas que nos están pasando. Bueno, para terminar y complementar lo que nos está diciendo la escritora, leeré un párrafo de la contraportada de su libro. Cuidemos lo poco que nos queda y considerémonos orgullosos de nuestro pasado y de nuestro presente. No debemos olvidar que la historia la escriben los hombres y mujeres en su diario pasar por la vida, y pensando en eso, escribamos nuestro futuro con el pensamiento de los que nos antecedieron, para que dentro de 1000 años quede algo de lo realizado en este nuestro tiempo. Muchísimas gracias por darte un tiempecito para estar con nosotros. Con todo mi corazón, y me encanta compartir lo que me costó mucho trabajo, porque sí, andar buscando los datos y todo, pero el libro, pues como lo viste, tiene una bibliografía de 35 libros, pero leí como 50. Voy a dejar las redes sociales de Sandra por si quieren contactarla, si quieren adquirir alguno de sus demás libros, porque he escrito un montón. Y muchísimas gracias por asistir a este webinar julio-diciembre de 2020. Muchísimas gracias.